Muy bien, entonces si nosotros quisiéramos de alguna manera representar el trámite del amparo, sería de la siguiente manera. Nosotros, en amparo indirecto, recordemos que presentamos nuestro escrito de demanda, nuestra demanda de amparo indirecto, en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito. En cada lugar donde hay juzgados y tribunales, está una oficina de correspondencia común. Por ejemplo, aquí en Jalapa está en Arco Sur, en Boca del Río, que allá están también juzgados de distrito y tribunales colegiados, hablando de Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos, ¿sí? Entonces, en esos lugares, en esas ciudades, hay diversos juzgados y tribunales, por lo tanto requieren de una oficina de correspondencia común que precisamente pues reciba estos inicios, les llamamos en la práctica, de tal suerte que al recibir estas demandas en turno aleatorio, ¿sí? Que es aleatorio y eso todo lo hace el sistema, pues que vamos a repartir, ¿no?, cada una de las demandas de amparo conforme van llegando de manera equitativa, de tal suerte que le toque una a cada uno de los integrantes de esos órganos jurisdiccionales, ¿no? He trabajado, como amablemente se manifestó en mi currículum, he trabajado para el Poder Judicial de la Federación, en Juzgado de Distrito, Tribunal Unitario y Tribunal Colegiado. Cuando estuve trabajando ahí, me daba cuenta precisamente que esta oficina de correspondencia común, el sistema que pues funciona para hacer esta repartición aleatoria, precisamente pues es un sistema, no se puede manipular por ninguna persona. Se llenan esos datos identificativos como nombre del quejoso, autoridad responsable, acto de autoridad que se está reclamando y se pide suspensión. Entonces, cuando es una primera vez que acudimos al amparo como quejosos, pues corresponderá al juzgado precisamente que le toque, ¿no? Hay asuntos considerados como urgentes. Entonces, en el Poder Judicial de la Federación le llaman guardias altas y guardias bajas. En guardias altas, aquellos asuntos de carácter urgente son los que le tocarán a ese juzgado que esté de guardia. Y la guardia alta implica precisamente que si hay que tramitar, actuar algo en alguna demanda por estas calidades de urgente, se tendrá que hacer. No importa el día y no importa la hora. ¿Cuáles consideramos nosotros como, por citar ejemplos, asuntos de carácter urgente? Pues básicamente los que encontramos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que este artículo 22 precisamente contempla o prevé la prohibición absoluta de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿sí? Estas violaciones graves a derechos humanos, la desaparición forzada de personas, etc. Entonces, cuando tenemos un asunto, cito por ejemplo, la desaparición forzada de una persona, recordemos que la desaparición forzada, para que tenga este carácter de forzada, pues normalmente participan activamente cualquiera de los miembros de las policías existentes en el país. Y aquí tenemos desde las Fuerzas Armadas, desde la milicia, desde la Marina, Guardia Nacional, desde las Secretarías de Seguridad Pública, las policías estatales o municipales, etc. Entonces, ¿cómo justamente requiere de una actuación inmediata? Por eso les decía que no importa ni el día ni la hora. Entonces, nosotros al promover un amparo, por ejemplo, cuando hay desaparición forzada, el juzgado que esté de turno, de guardia, no importa el día y no importa la hora, va a emitir desde el auto inicial una suspensión que conocemos como suspensión de plano. Tenemos tres tipos de suspensiones, acuérdense. Suspensión de plano, que es la que a continuación explicaré, suspensión provisional y definitiva.
esta provisional y definitiva es por cuerda separada, se abre un incidente y la demanda principal en el expediente, en este caso donde se va a resolver si se nos concede la protección de la justicia federal, si se nos concede el amparo. En el incidente si se nos concede la suspensión provisional y en su momento definitivo. La suspensión de plano no abre incidente, se pronuncia en el mismo auto del expediente principal, porque precisamente requiere una actuación urgente. Y esta actuación urgente es que inmediatamente se le ordene a la autoridad que cesen los actos reclamados. Si habláramos de incomunicación o de tortura, de igual manera, no vamos a esperar como órgano jurisdiccional federal a que la autoridad nos diga si es cierto el acto reclamado, posteriormente nos mande constancias de su acto reclamado, ¿verdad? Entonces, como es urgente, hay una suspensión de plano sin necesidad de informes, con la simple bajo protesta de decir verdad, con la simple comparecencia, con el escrito, porque también esta es una de las cosas que tienen que aprender, en estos asuntos de carácter urgente, como los mencionados, podemos acudir directamente al órgano jurisdiccional y de viva voz pedir la protección y la suspensión de plano. No necesitamos llevarlo por escrito. ¿Qué pasa en la práctica? Yo lo he intentado en algunos asuntos en los que pues estás justamente en el momento ahí, presentarlas por comparecencia y de manera académica y sobre todo de manera crítica constructiva. La verdad es que los secretarios no quieren recibir por comparecencia las demandas sobre esta naturaleza cuando así se les obliga, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente y afortunadamente tenemos siempre cerca las tecnologías de la información y pues tenemos un ciber, tenemos nuestra propia computadora y un lugar donde imprimir, podemos hacerlo de manera inmediata, ¿no? Esta suspensión de plano, como les decía, va dirigida a la autoridad responsable que estamos señalando para decirle que cesen inmediatamente los actos reclamados o, en su caso, que no se ejecuten o se sigan ejecutando. De tal suerte, ¿sí?, que nosotros con esa suspensión de plano pues estaríamos logrando precisamente que se protejan los derechos humanos de actos que puedan violarlos de manera irreparable, ¿no? Entonces ese sería, digamos, el trámite cuando se trata de estas situaciones. Cuando hablamos de asuntos no urgentes, ¿sí?, y la orden de aprehensión en materia penal es considerada no urgente, así tenemos que esperar día y horario hábil, se llevará los turnos y los tiempos estrictamente necesarios para que se nos concede, si así lo pedimos. Acuérdense que la suspensión del acto reclamado, entendida como pedirle a la autoridad que detenga el acto, no lo ejecute o que deje de ejecutarlo, precisamente uno de los requisitos es que se pida, que lo pida el quejoso. Pareciera que en materia de amparo, sí, como de, no importa si eres el inculpado de una comunidad indígena, un menor de edad o de comunidades ejidales o comunales, hay suplencia de la queja, ¿no? La verdad es que, y de igual manera lo diré a manera de opinión, si bien es cierto, sigue en la ley de amparo lo que es la suplencia de la queja, esto es, que nosotros le demos los hechos a la autoridad, que él nos dará el derecho, ¿sí? Que no hay necesidad de que nosotros seamos precisos en fundamentos, en artículos, ¿no? Que la causa de pedir le llama a la jurisprudencia. Di que quieres, que se entiendan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y la autoridad dará todo lo demás, ¿no? La verdad es que yo aquí pondría paréntesis y les diría, ojo y con cuidado. Yo normalmente litigo en materia penal, amparo por supuesto, y derechos humanos en general, ¿no? Materia administrativa, familiar, todo lo que tenga que ver con la protección de derechos humanos, estoy postulando en ellas, ¿no? Entonces, lo he intentado en todas estas materias, por ejemplo, los amparos por comparecencia, los amparos urgentes cuando hay menores, ¿no? Y la verdad es que yo les puedo decir que ustedes es preferible que aprendan amparo haciendo lo propio. En cuanto a motivación, en cuanto a fundamentación y con su carga probatoria.
Si bien es cierto, en la ley de amparo viene la suplencia de la queja, yo les aconsejaría no le hagan caso. Mejor que sobre, como decía uno de los magistrados con el que trabajaba, mejor que sobre y no que falte, me decía Alfredo. Entonces, ¿por qué? Porque es preferible que nosotros cumplamos con la motivación y la fundamentación y la carga probatoria a que nos estén requiriendo, a que nos digan que no esgrimimos argumentos, ¿no? En materia administrativa, que es una de las materias de estricto derecho. Si nosotros no esgrimimos el argumento que controvierte una resolución, nos van a declarar ineficaces nuestros agravios, por ejemplo, nuestros conceptos de violación en amparo. Entonces, en materia penal, que todos pensamos, no, pues hay suplencia en la queja. Yo les diría no, ya no tan como lo conocimos, porque, por ejemplo, en materia penal, uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio y adversarial es la contradicción y la igualdad de partes. ¿Qué es esto? Pues justamente que tanto el inculpado como la víctima tienen a sus representantes, uno el defensor y el otro el asesor y la fiscalía. Entonces, si tenemos esto así, tal cual, entonces pues no podemos en determinado momento pues pedir que el juez nos supla la deficiencia. ¿Qué pasa en materia penal cuando en una audiencia se advierte que el defensor, el asesor o el propio fiscal no conocen el sistema penal acusatorio? Pues el juez está obligado a requerir que venga alguien que sí sepa y inclusive pues poder sacarlo de la propia audiencia, porque se requiere una defensa técnica y adecuada. Si no se está garantizando esa defensa técnica y adecuada con conocimientos reales y materiales, o sea, que se advierta que estemos haciendo los argumentos tendientes a, en este caso, buscar que se respete los derechos de quien vamos representando en cada una de las etapas, ¿sí? Saber que en el control de legalidad de la detención no voy a hablar de responsabilidad penal. Voy a decir si hubo flagrancia, si no hubo violaciones a derechos humanos y si se ocupó el tiempo estrictamente necesario para poner a disposición. No hay nada que ver en ese momento de esa etapa inicial y de control de legalidad de detención con el tema de la probable responsabilidad. No llegamos a esa etapa todavía. Entonces, ha pasado que el abogado desde el principio, mi cliente es inocente y lo voy a demostrar. No, espérate, no. Estamos en una etapa que no se habla sobre eso todavía. Entonces, ¿qué demuestra esto? Pues bueno, que a lo mejor no se tienen los conocimientos y eso el juez lo advierte como árbitro de esa contienda y pues tiene la obligación incluso de requerir la asistencia de alguien letrado en el sistema penal acusatorio. Bajo esa lógica, aunque esté todavía en la ley de amparo la suplencia de la queja, lo cierto es que nuestros amparos, cuando los presentamos, no se suple la deficiencia de nada, porque justo en las audiencias tenemos al fiscal y al defensor dando argumento y contraargumento, prueba y contraprueba. Entonces, yo no puedo, como juez, suplir la deficiencia de ninguno de los dos, porque además rige el principio de imparcialidad. Si yo hago algo, cual sea de cualquier cosa que ponga en desequilibrio, ¿sí?, a cualquiera de las partes, lo que voy a lograr es justo eso, ese desequilibrio. Y si en la propia Constitución, en el 20, apartado A, establece específicamente que los principios que rigen el sistema son el de igualdad de las partes, el de igualdad de armas, el de igualdad procesal, pues no puedo yo revertir esa igualdad de las partes. Y el principio de contradicción, bueno, yo juez te doy el uso de la voz, a ver qué tienes que decir respecto de lo que se está argumentando por parte de la fiscalía y tengo que hacer el contraargumento, ¿no? Entonces, en los amparos, ¿yo qué opinaría? Pues no se fíen de la suplencia de la queja. Esgriman sus argumentos. ¿Y qué es un argumento? Es un razonamiento lógico, jurídico, encaminado a convencer que contiene la Constitución, el Tratado Internacional, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Si yo logro crear un argumento con estos 5 elementos y que además es claro, preciso, es lúcido, es lógico lo que estoy diciendo, en un lenguaje totalmente claro, entonces estoy esgrimiendo un argumento, un concepto de violación que en el mejor de los casos se declarará fundado y me dará la razón. Si se declara infundado, bueno, está diciendo que el juez no comparte el criterio que yo estoy esgrimiendo, ¿no? Se declarará
justamente inoperante aquellos conceptos de violación que ni siquiera logran un argumento. Bueno, pues solamente transcribió una jurisprudencia, no dijo para qué sirve, por qué es aplicable al caso, ¿sí? Y entonces no la puedo tomar en consideración. Así lo dice la jurisprudencia respecto de los conceptos o agravios, en este caso, inoperantes, ¿no? Entonces, si lo hacemos así, pues creo que podríamos obtener muy buenos resultados. Entonces, bueno, una vez que presento mi demanda de amparo, de estas normales, donde yo hago mis conceptos de violación, donde digo por qué y cómo, en dónde está previsto y cómo lo demuestro, la autoridad con su acto viola un derecho humano. Entonces, concepto de violación, si tengo capítulo de suspensión y pido la suspensión provisional del acto reclamado, entonces paso 2, ya lo presenté, oficina de correspondencia común. Paso 2, el juez al que se le turnó va justamente a revisar esa demanda de amparo. Y puede hacer 3 cosas. Puede admitirla, puede desecharla por notoriamente improcedente o puede requerirnos precisiones, que aclaremos cosas, que algo le haya quedado duda, ¿no? En la práctica, y también tengo que decirlo, a veces estos requerimientos de precisame algo que estaba muy claro, solo lo hacen para ganar tiempo, porque nos dan 5 días para cumplir ese requerimiento. Pero bueno, no todos y no siempre. Y esa es una regla que siempre me escucharán a mí decir. No siempre y no todos, afortunadamente. ¿Es una práctica común? Sí. Entonces, si se admite, entonces mi demanda de amparo, justamente con esa admisión, el juez de distrito le va a pedir informes a las autoridades responsables. Primero, informes previos. Primero dime si es cierto o no el acto reclamado. Nada más, no me digas nada todavía. ¿Cierto o no el acto reclamado? Y después me vas a rendir un informe justificado donde si dices si es cierto el acto reclamado, me vas a remitir las constancias en copia certificada justamente de tu acto reclamado. Por ejemplo, si nosotros impugnamos a través del amparo indirecto una resolución, pues la autoridad, el juez, que sea, va a remitir pues la copia certificada de la resolución o de todo el expediente, como normalmente se estila en el juicio de amparo. Por su parte, en el propio auto inicial requiere informes y además va a abrir la parte incidental si la pedimos. Si el quejoso pidió que se suspenda el acto reclamado, rindió argumentos, motivó, fundamentó, probó, entonces yo voy a analizar, yo juez, voy a analizar bajo la experiencia, las máximas de la lógica, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, si merece que yo suspenda el acto reclamado, el más básico, orden de aprehensión. Entonces voy a decir, me piden que yo suspenda la orden de aprehensión, su ejecución. Entonces el juez, sí, justo va a decir, a ver, si no es de prisión preventiva oficiosa de los que están en el 19, que ya fue declarado inconvencional, ese será motivo de otra clase, pues voy a decirle a la autoridad, ¿sí? Si no es de esos delitos que están ahí, violación, secuestro, terrorismo, etc., si no está ahí, no lo detengas. No lo detengas porque sería más grave que lo prives de su libertad, lo pongas a disposición sin antes yo haber revisado la constitucionalidad del acto, ¿sí? Si es, se dice en las suspensiones, si es de los delitos que no es de prisión, que es de prisión preventiva oficiosa, o sea, si es homicidio, secuestro, la orden de aprehensión, entonces lo detienes y lo pones a disposición de la autoridad responsable y queda justamente a disposición también virtualmente del juez de distrito, ¿no? En cuanto a su libertad. Por eso muchos dicen, pues, ¿de qué sirve un amparo contra una orden de aprehensión si es por delitos de prisión preventiva oficiosa? Yo siempre les digo, de mucho. ¿Por qué se demerita esto? Porque dicen, pues es que de todas maneras lo van a detener. Y yo, pues sí, ¿no? Técnicamente lo van a detener. Pero hay muchas razones, muchísimas razones por las que yo sí aconsejo presentar amparo indirecto contra orden de aprehensión. Una de ellas, la más básica, porque en los informes de la autoridad responsable nos vamos a enterar de qué se trata el asunto hasta antes de que lo detenga, ¿no? Y ahí
ustedes entenderán las múltiples razones adicionales a esto que por las que se puede, ¿no? Y debe, desde mi percepción y desde mi asesoría en el despacho del que soy titular, pues así lo hacemos, ¿no? Entonces, si se nos concede la suspensión provisional, pensemos, no es delito de prisión preventiva oficiosa del 19 constitucional, entonces le dirá a la autoridad responsable del juez, no ejecutes la orden de aprehensión. O sea, está suspendido ese acto reclamado. En tanto, porque esa es la naturaleza de la suspensión solamente lo que hace es paralizar la ejecución del acto, ¿sí? O en su caso, en las suspensiones restitutorias, restituir el derecho violado, hasta en tanto se analiza el expediente principal y aquí ya con los informes, las pruebas, los argumentos, voy a decir como juez si le concedo o no el amparo y la protección de la justicia federal. Si digo que se la concedo, es porque advertí que el acto reclamado, todo o en parte, viola un derecho humano o varios de los reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Entonces, como ya logré la suspensión, va a durarme provisional y en su momento definitiva. Muchas veces nos piden una garantía económica, hay que depositarla para que surta efectos la suspensión. Entonces ya tengo tiempo para analizar ese acto reclamado. Entonces, una vez que tengo ya esta suspensión, voy a esperar los informes justificados para tener esta posibilidad de hacerlo. Hay una audiencia que se llama audiencia constitucional, que es una audiencia de tres momentos. Es donde justamente se van a relacionar qué pruebas hay, ¿sí? Se van a recibir aquellas que falten, por ejemplo, la testimonial. Se van a hacer alegatos y termina con una sentencia. Entonces, es una etapa probatoria, una etapa de alegatos y una etapa decisoria, donde van a dictar la sentencia respectiva. Si se me concede el amparo de la y la protección de la justicia federal, entonces, digamos, gané el amparo, ¿no? Si me niegan justamente ese amparo y protección de la justicia federal, tendré a salvo mis derechos para recurrir esa sentencia de ese juez de distrito ante un tribunal colegiado de circuito a través del recurso de revisión. ¿Qué va a hacer el tribunal colegiado? Precisamente revisar. ¿Qué va a revisar? Que los motivos, los fundamentos que dio el juez y lo que valoró como pruebas sea correcto. ¿Correcto de dónde? De la ley de amparo. En la propia ley de amparo se va a establecer precisamente que estas reglas, que son reglas que conocemos de la teoría general del proceso, ¿no? ¿Cómo se valora una testimonial? Pues se valora escuchando lo que vio, lo que escuchó la persona. ¿Cómo se analiza o cómo se valora una documental? Pues el documento que nos dé referencia a datos específicos. Una documental pública tiene el valor de una documental pública y una documental privada de una documental privada, ¿no? Recordemos que en el juicio de amparo precisamente tienen como ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Entonces, bajo esa misma lógica, lo que no está en la ley de amparo lo vamos a encontrar precisamente en este Código de Procedimientos. Si el tribunal colegiado, cuando yo impugno esta sentencia de primer grado, le vamos a llamar, del juez de distrito, entonces el tribunal puede hacer en ese recurso de revisión precisamente tres cosas. Puede confirmar la sentencia y decir todo lo que hizo el juez estuvo bien. Por supuesto que cuando vemos esas sentencias dicen por qué, si está bien dicho, que lo interpretó bien el artículo, que lo aplicó bien, que la jurisprudencia es la aplicable, que el valor probatorio que le dio a esa carga procesal estuvo bien. Puede revocar, está mal lo que hizo el juez, en parte o completo, ¿no? Y dirá por qué, con fundamento en qué y los motivos y razonamientos respectivos. O la puede modificar, ¿sí? ¿Qué puede modificar? Oye, está bien esto, pero está mal esto, entonces yo lo voy a perfeccionar, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar en la segunda instancia, a través del recurso de revisión. Si nos niegan la suspensión provisional o la de plano solicitadas, procede el recurso de queja. Si me niegan la suspensión definitiva, recurso de revisión. Entonces, básicamente, este es el trámite muy
muy concreto de cómo se vive ya en el proceso una demanda de amparo indirecto.